cómo las han afrontado y al final cómo las han gestionado y qué ha supuesto para ellas. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro siguiente invitado, es Álvaro López Herrera, especialista en publicidad digital. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya hemos estado hablando un rato de AstraZeneca, del sector farmacéutico, y contigo queríamos ver un poco ya, ir un poco más al grano, ¿no? Por un lado, ver otros grandes casos de empresas, ¿no? que saltaron a la polémica, que estuvieron en el punto de mira, y por otro lado, bueno, pues cómo gestionar una crisis de reputación, cuáles son los pasos que hay que dar y cuál es el coste al final, ¿no? de este tipo de eventos. No sé si quieres empezar contándonos algún caso paradigmático. Estábamos hablando Marta y yo ahora en la pausa publicitaria, y bueno, quizá nosotras, porque estamos en el mundo de la prensa económica, de los mercados y de las empresas, lo primero que se nos viene a la cabeza es el Dieselgate, ¿no? El caso de Volkswagen. No sé, cuéntanos, ¿cuáles serían a tu juicio pues esos grandes casos de crisis reputacional? Cuéntanos algunos ejemplos. Pues sí, uno de los casos creo que es más relevante y más sonados de los últimos años ha sido el Dieselgate, que justamente, pues bueno, en el año 2017 saltó a la fama toda la polémica relacionada con Volkswagen y cómo había trucado, bueno, pues todo a la hora de medir la contaminación en sus vehículos, todo lo que ello supuso para la propia compañía. Esto evidentemente es difícil de contabilizar en un ámbito a corto plazo, es decir, al final la propia imagen de la compañía es la que se ve dañada tanto a medio como a largo plazo. Y al final lo difícil es tratar de revertir esta situación y sobre todo el tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, pues bueno, sobre todo antes de que se produzcan estas situaciones y estas crisis reputacionales, el tratar de tener un plan de crisis para reducirlas y para mitigarlas. Uh-huh. Álvaro, ¿qué otro tipo de crisis hemos vivido pues, en la historia reciente, ¿no? Porque comentábamos, AstraZeneca no es ni mucho menos el único caso de crisis reputacional. Raquel mencionaba el tema Volkswagen, por ejemplo, tenemos que recordar también Samsung, ¿no? con las explosiones de móviles. ¿Qué otras grandes crisis o grandes nombres han sufrido también una crisis reputacional? No sé si podríamos centrar la mirada en alguno de ellos, quizás para también saber cómo manejaron en su día esa crisis y quizás trasladarlo, por ejemplo, a un caso más cercano como es el de AstraZeneca. Bueno, pues como bien comentas, el caso del Samsung también se fue paradigmático a la hora de, pues bueno, todo lo que pasó con el tema de las baterías y bueno, al final ellos sí que supieron resolverlo gracias a una inversión fuerte en tecnología y en comunicación. Y otras crisis que ha habido en estos últimos años, pues recordamos hace unos 2, 3 años que también justamente en nuestro país, Hero Baby, la famosa marca de mermeladas, sufre también una polémica bastante importante. Esta polémica estuvo más enfocada en las redes sociales, especialmente ya que tuvo un rifirrafe con la periodista Samantha Villar. Y bueno, al final ellos trataron de solucionarlo pidiendo disculpas y tratando de minimizar en la medida de lo posible el daño, pero evidentemente al final pues bueno, quedan las noticias y en gran parte pues cuando se confía en una marca evidentemente se confía en todo lo que emana de ella. Cuando se comete un error, muchas veces el tratar de aceptar que se ha cometido el error y tratar de mitigarlo en la medida de lo posible. Estábamos mirando también otros grandes ejemplos y leyendo un artículo tuyo, Álvaro, y también destacas el caso de Samsung, que yo no me acordaba, pero también es uno de los grandes, ¿no? Aquellas baterías que explotaban con una empresa tecnológica tan importante como lo es Samsung, como la surcoreana. Cuéntanos cómo lo gestionaron ellos y en qué ha quedado. Bueno, pues Samsung sobre todo trató de mitigarlo poniendo el foco principalmente en la innovación, es decir, al final ellos verdaderamente son una empresa tecnológica y han sabido desarrollarse y reinventarse constantemente gracias a lo que mejor saben hacer y por eso también han tratado de quitar en la medida de lo posible del podio a Apple. La forma que tuvieron ellas en este caso Samsung, de resolver el problema de las baterías fue tratar de ayudar al cliente, pues a aquel que le estaba pasando esta problemática y sobre todo el solucionarlo y el tratar de
de minimizarlo en la medida de lo posible, sobre todo pues poniendo muy el foco en solucionar los problemas y en dar una imagen de empresa que verdaderamente se preocupaba por este problema y dando una solución de que verdaderamente no iba a volver a suceder. Y pues sobre todo también pues porque al final cuando se trabaja con tecnología estos problemas pueden suceder, entonces pues bueno, el tratar de reducirlo. Y Álvaro, ¿cómo deberían usarse las redes sociales cuando salta una crisis reputacional de este tipo? Bien sabemos que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, podemos usarlas muy bien o al usarlas podemos incluso empeorar la situación. ¿Cuál sería un plan bien desarrollado en redes sociales cuando una empresa se enfrenta a una crisis de este tipo? Hombre, el principal punto y el foco que habría que tener es que este plan de crisis no solamente va a afectar a las redes sociales, sino que va a afectar a toda la comunicación de la empresa, tanto online como offline. Entonces, evidentemente, es muy importante el haberlo desarrollado de forma pormenorizada y no, por supuesto, hacerlo cuando se produce el problema, porque evidentemente en ese momento se estarán dando palos de ciego para intentar reducir o para intentar solventar el problema, pero puede ser que el problema sea mucho más grande. Entonces, pues bueno, la primera recomendación sería en este caso el poner el foco principalmente en tener un plan lo más desarrollado posible para que esto no se produzca. Y en el caso de que se produzca, tener muy claro cuáles van a ser las posibles acciones que se van a llevar a cabo y, por supuesto, para no ir dando palos de ciego. En el caso de las redes sociales, pues como me comentabas, sobre todo tener muy claro que haya un único interlocutor, que en este caso debería ser la cuenta de la empresa y que, por supuesto, cuando se haga una comunicación haya estado implicado toda la empresa y, por supuesto, que sea una comunicación conjunta. Álvaro, volviendo un poco al caso que nos ocupa, ¿no? O que habría este espacio, en el caso de AstraZeneca, ¿se puede medir cuál es el coste reputacional para una empresa? ¿Cuál podría ser ese coste? Es realmente complicado, verdaderamente medirlo ahora en términos cuantitativos y cualitativos es en un plazo muy corto, es decir, apenas llevamos una semana con este problema, entonces pues bueno, evidentemente hay un riesgo reputacional para la empresa, ya que en este caso es la quinta farmacéutica del mundo y no solamente en el ámbito del corto plazo, sino del medio y largo plazo, porque al final, evidentemente, ellos no solamente venden medicamentos, sino que venden una confianza en sus productos. Si esta confianza al final se ve mermada o vilipendiada, les va a afectar en el futuro. Entonces, pues bueno, evidentemente ponerle un coste económico es realmente complejo y complicado, pero evidentemente lo va a sufrir la empresa. Entonces, pues bueno, evidentemente para eso necesitan este plan de crisis y pues, por supuesto el tratar de utilizar la comunicación de una forma efectiva. Pues Álvaro López Herrera, especialista en publicidad digital, gracias por acompañarnos este ratito, terminando de cerrar ya esta ronda con esos otros casos de crisis de reputación, esas grandes empresas que también tuvieron que enfrentarse al escrutinio y a la crítica y bueno, pues con algunas claves para cómo gestionarlo. Vamos a ver qué pasa finalmente con AstraZeneca y con el sector farmacéutico. Aquí lo seguiremos contando y analizando. Álvaro, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti también, Marta. Nos vemos a las 5.